Está viniendo la doctora. El otro día dice que estaba muy bien. Sí. ¿O pudiste ver? ¿Cómo? ¿Pudiste verlo después de la misa? No, la vi después, porque Francisco estaba ahí. No ha dicho en él, yo te lo pongo en el. Pero yo lo vi y transmito. Pues te decía que después lo voy a decir, que por el cuarto día puse la silla, y eso lo de la pantalla también, poner que sea colegio de médico. Aprovechar la pantalla salida. Pregunta si la contiene, está que envíen los mensajes a través, están invitados a todos, pues está ahí. Eso, Hoy día, allá, sí, pues allá. ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Hoy día, sí. Espero que estemos bien. Esperamos que estén bien. Hoy en el ciclo, ¿Cómo? exactamente, poner el nombre de la doctora Gabriela Pacheco, en el ciclo de charla, vamos a aprender el ciclo de charlas, vamos a tener el honor de contar. ¿Contar? Sí, de contar. Hola. Participación, no, disertación de la doctora Gabriela Pacheco. Disertación, en caso de disertar, disertar. No está disertando en ninguna parte. Disertación es una charla. Doctora. Disertación de la doctora Gabriela Pacheco. Pediatra especializada en diabetes infantil. Sí, pediatra. Especialista en nutrición y diabetes. Hasta el doctor de Di Lorenzo. Nutrición y diabetes. Está bien. Cintia, salud. Bien. Por favor, cualquier duda que tengan, estamos a su disposición.
No recuerdo el secreto. Creo que fue al baño. Te perdió. Ay, yo quiero que vos me digas, mira esta noticia me dijeron, si son médicos, Salud, ahí está. gente... Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud. Así que ahora, por ahora tenemos 3 meses. 4 meses. No, está bien. Y son... Estamos bien. Ahí Eduardo y yo que son dos enfermos. Ellos estaban en Cachi, ahora están en Molina. ¿Quién? El doctor Eduardo de Lorenzo. Ah, No, después se me dice. Bien. ¿Listo? Bueno. O arrancamos más tranquilo, un poco más. Se escuchó la gente. Bien. Pero, a ver, la pantalla. Sí. Como quiera. Cuando ya pone a grabar. ¿Usted está grabando? ¿Listo? Sí. Bien. Muy buenos días, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Acá estamos en un nuevo ciclo de charlas educativas del Colegio de Médicos Alta. Somos de la Comisión de Proyectos Comunitarios. Así que, bueno, muchachos de la vida de poder estar llegando a cada uno de ustedes a través del medio virtual. Soy Maritza Ortega, presidenta de la Asociación Grupo Pandix y miembro de esta hermosa comisión. En el día de hoy vamos a contamos con la presencia y el placer de tener a la doctora Gabriela Pacheco en un tema muy importante, muy necesario que todos tenemos que interiorizar más, que es el de la diabetes infantil. O sea, nutrición, diabetes tipo 1, cuáles son las facetas, toda esa información la vamos a tener de la mano de la doctora. Así que, por favor, las preguntas que tengan, todas las dudas que vayan ahí, ustedes a través de todo en este momento surgiendo, lo pueden transmitir por medio del chat. Así que bueno, la presento, mi querida doctora. bueno, muchas gracias Marisa, muchas gracias también al Colegio Médico, muy feliz de formar parte de esta comisión ahora de salida a la comunidad. Y en ese sentido, a mí lo que me pidieron es que pueda hablar con la comunidad sobre diabetes infanto-juvenil, lo que me parece un tema sumamente importante, sobre todo en la época en la que estamos. Así que a los colegas, destacados profesionales que están hoy en la audiencia, si esta disertación les resulta muy básica, les pido disculpas, pero vamos a tratar de hablar en el tema más simple y más llano para llegar a toda la gente que se pueda sumar. Y a mí me gusta, Maritza, empezar hablando, cuando nosotros ponemos la palabra diabetes, ¿sí? Empezar, a ver, Maritza, ¿qué significa diabetes? ¿Sabemos qué significa etimológicamente esta palabra? ¿De dónde viene? Bueno, cuando yo empecé en este mundo de la diabetes, no sabía lo que significaba la palabra. No tenía ni idea. Y la poca información que mi uso en la concepción de horas era de otras personas que no eran profesionales de la salud, mucho cuidado a la gente, y me decían cosas horribles, doctora. Le decía que mi hija iba a quedar ciega, se le que le iban a cortar los pies, eso, y que no iba a vivir. Entonces ya se imaginarán, como mamá, mar de lágrimas, con miedo, con tortura, y no sabía lo que era la diabetes. Muy bien. Diabetes en general, el término es muy conocido porque es una enfermedad, una de las enfermedades crónicas no transmisibles de mayor frecuencia y prevalencia, no solo en Argentina, sino en todo, a nivel mundial. Pero etimológicamente, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde salió? Entonces a nosotros nos gusta, cuando nosotros hablamos así con una mamá, con la familia, con el niño, empezar contándoles lo que es la historia de la diabetes. Entonces decimos que esta es una enfermedad que es muy antigua, que se la conoce antes del nacimiento de Cristo, que ya había sido descrita con todos los síntomas que conocemos
de la diabetes, que la van a encontrar en cualquier página que pongan diabetes hoy, antes era en los libros, ahora todo el mundo va a la red, y encontramos los síntomas de las diabetes, ¿sí? Entonces, en esa época, en lo que era el Medio Oriente o el Cercano Oriente, porque se disputan entre los griegos y los árabes, el médico que describió, o el llamado primer médico que describe los síntomas de la diabetes y la describe tal cual es la enfermedad, esa observación que tenía de las personas. Entonces, ¿qué observaba este antiguo médico? Que la persona tomaba mucho líquido, mucho líquido, que la persona orina mucho, a veces come mucho, y a pesar de esto, adelgaza. Entonces imaginémonos, porque hoy cuando una persona tiene un síntoma, generalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo que hacemos es solicitar un laboratorio, pero en esa época no había laboratorio. Entonces siempre digo a la gente, al niño, a ver, vos te preguntaste, ¿qué pudo haber hecho ese médico para descubrir qué le pasaba a estas personas que yo veía que tomaban mucho líquido, que orinaban mucho, que se orinaban encima, que se ponían flaquitos, a pesar de que comían un montón? O sea que todo lo que le entraba, todo le salía. Entonces cuando siempre digo, no tenían laboratorio para hacer una orina, no tenían laboratorio para hacer un pinchito de sangre y ver cómo estaba la glucemia. Entonces cuando le digo que probó la orina, ¡oh, qué asco!, dicen todos, pero era la verdad, los antiguos médicos se basaban en la observación de la persona y en ver lo memutorio, cómo hacía pis, cómo hacía caca, cómo comía, y de ahí, con su gran poder de observación, y es de donde nace la clínica básica, ahí probó la orina y esa orina era dulce. Entonces, de esta terminología viene la palabra diabetes. Diabetes significa orinar mucho. Y lleva una palabra asociada que se llama mellitus. Orina mucho, ¿y de dónde viene mellitus? Viene de la palabra miel. Entonces, y dulce como la miel. Entonces, hoy vamos a hablar de una patología que es muy frecuente, que la padecen tanto adultos, adolescentes, jóvenes, niños e incluso lactantes, y que se refiere a estas personas que presentan este síntoma cardinal, que es orinar mucho, y donde en la orina empieza a aparecer una sustancia que es de suma importancia para el organismo, que es el azúcar. Porque normalmente no debe haber azúcar en la orina de ninguna persona. Entonces nos hemos ubicado en el tiempo, que es una enfermedad que nace antes de Cristo, o sea, tiene más de 2000 años de conocimiento de la humanidad de esta patología, y hasta el día de hoy tenemos incógnita y seguimos descubriendo cosas. Los investigadores, la ciencia sigue preguntándose cosas sobre la diabetes. Entonces, también sabemos que en ese momento describieron los síntomas clásicos, que tomar mucho líquido se llama para los médicos polidipsia, que orinar mucho se llama poliuria, y ahí ya estamos viendo que el prefijo poli se refiere a mucho, a grande, comer mucho, polifagia, y adelgazar, pérdida de peso. Entonces, muchas veces vamos a encontrar en las páginas de internet la enfermedad de las 4P. La enfermedad de las 4P. Y se refiere a esto. Polidipsia, tomar mucho líquido.
poliuria, orinar mucho, polifagia, comer mucho, y adelgazamiento es la pérdida de peso. Hemos definido entonces los síntomas de la diabetes y el significado etimológico de la palabra diabetes. Ahora bien, ¿esta es una enfermedad? A ver, Marisa, me gusta que esté acá porque vamos a hacer un diálogo con usted. ¿Sí? Entonces, usted, cuando le detectaron a su hija, ¿usted conocía que se podía detectar en chicos la diabetes? No, doctora, porque aparte de eso, en esa época estamos hablando de hace 25 años atrás. Sí. Hace 25 años atrás fue terrible. Porque antes de que la diagnostiquen a Ángela diabetes, le diagnosticaron todo menos diabetes, porque empezó, justamente como usted dice, a bajar de peso, empezó a hacer la pis constantemente, se agitaba, caminaba un poco y ya se caía, o sea, era una cosa impresionante. Entonces, en esa época... Ahí quedemos. Uy, Ahí. Espera, porque has dicho una cosa que yo no dije, y es el cansancio, el decaimiento, ¿sí? El decaimiento acompaña siempre a los síntomas de diabetes. Y acá, Marisa, yo le quería preguntar, ella se me adelanta siempre, ¿no? Pero vamos a ir tomando lo que ella diga, porque esto tiene que ser así. Estamos con la comunidad y Marisa es parte de esa comunidad. Entonces, estamos con el decaimiento, ¿verdad? Generalmente vos has escuchado hablar de la palabra diabetes. No, nunca. no. Bueno, Sí, está bien. Sinceramente no. No conocía a nadie. Nada. Entonces, más baldazo de agua fría porque ni siquiera había escuchado. Pero generalmente la gente conoce o tiene un familiar que tiene la diabetes, por eso la asocia a una enfermedad del adulto. ¿Sí? A una enfermedad del adulto. O tiene un vecino, o es carnicero, o es alguien de su ámbito que sabe, sí, la fulana, pero una señora mayor. Entonces, hay mucha sorpresa y a pesar que ha pasado 25 años, la gente se sigue sorprendiendo que esta patología, que la diabetes, se pueda dar en los niños. Entonces, ya vamos a llegar a lo que recién hablaste, Marisa, ya vamos a llegar. Entonces nosotros cuando estamos frente a una persona, como si fuera la primera vez que internan a su hijo o a su hija o a su joven adolescente que tiene diabetes, le decimos que estamos abriendo un libro. El libro de la diabetes. Y que ese libro tiene distintos capítulos. Entonces, en el capítulo 1 va la diabetes más conocida en general, que justamente de las personas mayores y que se conoce como diabetes tipo 2. ¿Y por qué esta es muy frecuente y muy conocida? Porque esta va de la mano de todas estas patologías que han estado disertando en los capítulos, en las sesiones anteriores, que tienen que ver, va de la mano de la obesidad. Entonces, ojo al piojo también, porque la obesidad aumentó cualquier cantidad en los chicos, y entonces está apareciendo también esta diabetes. Pero esta diabetes es muy frecuente en la población adulta. Entonces es el capítulo 1. El capítulo 2 es la diabetes de niños, niñas ahora y adolescentes. ¿Sí? El capítulo 3 va a ser de la señora que está embarazada. Es todo un capítulo, la diabetes en el embarazo. ¿Sí? El capítulo 4 va a ser diabetes asociada a otras enfermedades. ¿Cómo, doctora? ¿Puede tener otra enfermedad y también diabetes? Sí, hay enfermedades inmunológicas, hay enfermedades reumatológicas,
Hay enfermedades que por la utilización de algún medicamento, entonces viene asociado ese medicamento y nosotros nos vemos en chicos con tratamientos oncológicos, diabetes asociada a tratamientos oncológicos, a una enfermedad pulmonar que estamos viendo cada vez más en los chicos también, que es la fibrosis quística del páncreas, y a otras enfermedades. Y viene otro capítulo más, que sería el capítulo 5, las variantes genéticas de la diabetes, y aquí tenemos la diabetes neonatal. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que esta diabetes, que es una enfermedad antigua, que tiene sus síntomas, que se produce en todo el espectro de las edades, y que cuando estamos frente, sea un recién nacido, sea a un lactante, sea un niño menor de 5 años, mayor de 5 años, adolescente o adulto joven, tenemos que ir a buscar en nuestro librito de diabetes cuál es el capítulo, cuál es el tipo de diabetes que voy o estoy frente a la clínica y al diagnóstico de esa patología. Entonces, hasta el día de hoy, aunque hayan pasado 25 años, todavía se desconoce o no está tan puesto en la comunidad que los chicos pueden tener diabetes. Y ahora vamos a ir a los síntomas y a eso que ella vivió, que le diagnosticaron cualquier cosa, dice. Y entonces, ahora vamos a tomar lo que Marisa nos acaba de contar. Entonces, Marisa fue con su hija y consultó probablemente a más de un médico, ¿sí? Sí. Entonces dice, es que ella se hacía pis. Sí. Y entonces, ¿con qué se confunde cuando un chico que no se sabe orinar, que ya controla esfínteres, se le escapa? Porque es tal el volumen de orina que puede mojar la sábana, o hay chicos que se hacen incluso en la escuela y les genera una terrible vergüenza, un terrible malestar de que se le escapó la pichila. Y entonces, este síntoma se confunde con qué más frecuente. Yo lo tengo al doctor Arraón acá, y entonces esto vamos a hacer un equipo. Doctor, si te viene una mamá y dice orina cada rato, ¿y qué pensamos como pediatras generales? No va a pensar en diabetes en primer lugar. No, primero se puede pensar en veces. Si es a la noche, pero si está durante todo el día, va varias veces al baño a hacer pis, y dice, a cada rato entra a hacer pis. En una infección urinaria, ¿verdad? Pensamos en infección urinaria, porque la infección urinaria es más frecuente en los chicos que pensar en diabetes. Y en los chicos de primera infancia, sobre todo segunda infancia, que además frecuentemente tienen infección urinaria. Exactamente. Entonces, es común que la diabetes se confunda con una infección urinaria. Y después dijo Marisa otros síntomas que también Tomaba muchísima agua, de forma exorbitante. Toma mucho líquido, ¿sí? Entonces, ya vamos a llegar a esto, porque yo quiero ver esto. La agitación que vos decís, respiraba rapidito. Exacto. ¿Sí? Entonces, un chico que respira rapidito, no se piensa en primer lugar en diabetes. Si el chico, lo primero que va a hacer, estamos en época de invierno, estamos en época de infección viral, estamos en época de COVID. ¿En qué vamos a pensar primero? Vamos a revisarlo al chico porque vamos a pensar en una infección respiratoria. Entonces, probablemente fueron los diagnósticos que le hicieron porque es más frecuente y porque los médicos estamos más acostumbrados, sobre todo los pediatras, a ver, y no está mal pensar en lo más frecuente, pero pienso y descarto el diagnóstico. ¿Y cómo lo voy a descartar? Primero, la infección respiratoria con la auscultación. Este es un chico que está respirando rapidito, muy agitado, pero tiene los campos pulmonares libres.
Nosotros así ya decimos cuando pongo el estetoscopio y no hay ningún ruidito. Ahora, va a ser difícil el diagnóstico si encima el chico justo está asociado a una infección respiratoria, como nos pasa con el COVID actualmente. Entonces, pero el campo en general no se escucha ruido de infección respiratoria. Y otro método complementario que los que tienen a disposición le hacen es una radiografía de tórax. Y entonces se descarta la infección respiratoria. Generalmente, este es el proceso cuando llega un chico. Se piensa que está con una crisis de asma, pero no está obstruido, no necesita paz, no le escucho ruido, le hago una radiografía, está limpito, no tiene nada, y entonces, ¿por qué está agitado? Tin, 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 tiene que pensar el médico. Tin, 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 tin. Y la infección urinaria, y voy a pedir una orina, un examen de orina completo, ¿sí? Porque si pienso, no, che, mirá, debe estar. Ahora, primero comía mucho, y resulta que ahora está la inapetencia y el decaimiento que viene asociado al momento del debut, también hacen pensar en infección. No, debe estar infectado, debe ser una infección urinaria. Pero no le puedo decir, bueno, vaya mañana, pasado mañana. Vaya ahora, hágase el análisis de orina. Mientras tanto, si estaba agitado y ya descarté esto, ¿qué otra situación en el paciente, en la persona, y esto es tanto para chicos como para grandes, me puede hacer que la persona está agitada? Y ahí se tiene que aprender y tiene que saber que la otra situación es la acidosis. Entonces, cuando ya el médico pensó que ese chico puede estar con acidosis y ya ha pedido la orina, seguramente va a pedir la glucemia en sangre. Y hasta que le han hecho la glucemia ya le han informado la orina, y la orina dice que tiene azúcar. ¿Y qué hemos dicho? ¿Es normal que haya azúcar en la orina? No, en esa época, Ni en esta, ni en no es normal. no. ¿Sí? Entonces, Sí. Porque a Ángela Sí. tenía 3 años cuando la diagnosticaron diabetes. Pero antes del diagnóstico, ella pasó por ser alérgica, asmática, infección urinaria. Le medicaron para todo eso, para todo. Y ella seguía mal, seguía tomando agua, se desvanecía. La volvimos a llevar a la guardia del hospital y ahí nos dijeron, o es diabetes, ya va la tercera caída, ¿no? O es diabetes o es intoxicación por aspirineta. exactamente, porque ya pensaron en esto, en la acidosis. ¿Está? Entonces, la acidosis tiene muchas causas. Pero, mi querida doctora, hubo un gran problema. Porque decían, hay alguien en la familia que esté mal de diabetes, ahora que yo recuerdo. Y nosotros decíamos, no tenemos nada de eso. Entonces, no es diabetes, es intoxicación. Bueno, entonces, volvemos. En esa época. Muy bien. No, todavía pasa, Marisa, todavía porque es necesario. Entonces, estamos ante un paciente que tiene una mala evolución, porque cada vez está peor, y yo sigo diciendo diagnóstico sin basarme en los exámenes complementarios, porque el diagnóstico de diabetes no es solo clínico. Se hace en base a la clínica más el laboratorio. Entonces, fuiste durante 5 días a un servicio que no te pidió 2 laboratorios básicos que están en cualquier centro asistencial de cualquier lugar de la provincia, que es una orina completa y una glucemia. O sea, no estamos hablando de laboratorios de alta complejidad. Estamos hablando de laboratorios básicos. Frente a un paciente, a un niño que se presenta y otro síntoma que tal vez tu hija no lo presentó, pero que es muy frecuente,
en la presentación de la diabetes es el vómito. El chico vomita, no tolera, orina mucho, bajó de peso y el vómito se confunde con procesos gastrointestinales. Y si tiene dolor asociado al vómito, dolor abdominal, se confunde con apendicitis. ¿Por qué? Solamente porque son patologías más frecuentes. Más de una vez, y que incluso puede tener la apendicitis, como puede tener la infección, y para operarlo le han pedido el laboratorio y se dieron que tenía 300 de glucemia. Y ese chico había que entrar a operarlo y había que tratar la diabetes. Tratar la diabetes y empezar y ver si se le pasaba el dolor abdominal. A veces dan las dos cosas. Y a veces dan infección. Pero lo que no me va a pasar es que yo no voy a meter a un chico a un quirófano sin hacerle un laboratorio. O le voy a recetar un antibiótico sin haber confirmado que tiene la infección urinaria. O le voy a dar el antibiótico si no escucho nada, un pulmón limpio y lo medico por una bronquiolitis o lo medico por una infección respiratoria. Ojo que la diabetes tiene síntomas generales que se confunden y que son orinar mucho, tener vómitos, respirar agitado, que es signo de acidosis en la diabetes, y la deshidratación. La deshidratación que se da por este mismo tema, porque orina mucho y porque tiene vómitos, y porque ya al último el decaimiento le da inapetencia y lo deja sin comer a niño. Y entonces vamos a seguir acá charlando con Marisa. Bueno, Marisa, vos querías lenguaje. Sí, doctor. Bueno. Y yo creo que la forma más importante de aprender, teniendo a quien vive y a quien sabe lo que es y lo que ha pasado para un diagnóstico de diabetes. ¿Sí? En esa época, hace 25 años atrás, vinieron todos los laboratorios, menos glucosa. Porque no era común pedir glucosa, parece, en una niña de 3 años de edad. Entonces, la diagnosticaron alergia, se hacía la PIS, salía el resto del resultado básico, como que no tendría nada. Pero también me mandaron, cuando empezó con el vómito, y a no comer, y veía que se seguía haciendo la PIS, me mandan a la psicóloga. Y la psicóloga me dice que tengo que llegar, como era única, estaba malcriada y que me lo tenía que llevar al campo. Entonces yo ese día estaba pensando en llevarla al campo o ver qué hacía. Justamente va a ser el 21 de septiembre. Y se me descompuso antes, ya no, ya se desmayó. Ya se desmayó. Ya no daba más, entonces la llevábamos nuevamente a la guardia del hospital. Ahí la internan, ya mi hija entraba ya totalmente desvanecida, y a las 12 de la noche más o menos, a las 11 de la noche nos dan el diagnóstico de que había salido por la glucosa. Exactamente. Pero después de haber pasado por todo eso, llegamos a un chico que llegó al desvanecimiento. ¿Y por qué cree usted que le pasó esto del desvanecimiento? Porque ya su hija no daba más. ¿Qué habrá pasado, Marisa? ¿Y por qué? Ahora que usted sabe tanto de diabetes. No. ¿Qué le pasaba a su hija? ¿Qué es lo que estaba pagando a su hija? Y tenía tanta hiperglucemia, tenía tanta cetoacidosis, y ya no comía tanto, entonces directamente ya la vida se me estaba yendo. Exactamente, se le estaba apagando la luz porque le faltaba esto, la energía. ¿Sí? Y ahora vamos a seguir hablando de la diabetes, hablando de la energía. Entonces hemos tenido un relato en vida real con Marisa sobre el proceso de presentación de síntomas, de derrotero diagnóstico y de complicación en un niño menor de 5 años. Y que estuvo al borde de morir. Porque la diabetes, cuanto más se tarda el diagnóstico,
cuanto más perdemos el hilo de la conducción y pensar racionalmente en el síntoma, cuanto más se demora eso, hay más riesgo. Y es riesgo de vida. Entonces, la lucecita se está apagando. Entonces, cuando la luz se apaga, el cuerpo se detiene. Es lo mismo que pasa. Si nosotros hablamos mucho también de la desnutrición, la sobrenutrición, pero la desnutrición, cuando yo tengo menos aporte de energía, ¿qué hace el cuerpo? Deja de crecer, ¿sí? Deja de crecer, se adapta. Pero acá ya venía adaptando y ya no daba más para adaptar. Entonces acá la falta de energía y sobre todo, no solo en el cerebro como primer órgano, sino también con el corazón. Por eso digo que había riesgo de vida, porque el corazón es un músculo, acá se forma en el útero de la mamá, empieza a latir, y esto se va a apagar cuando transitemos a otra vida. Pero mientras tanto, ese músculo que bombea por minuto, 60, 70 latidos por minuto, necesita fuerza. Y esa fuerza la va a tomar de la energía. Y esa energía es con lo que funciona nuestro cuerpo. ¿Y cómo nosotros hacemos para hacerle entender el concepto de energía a un niño chiquito, a un niño de 3 años, incluso de más también, ¿no? Porque no es fácil entender que el cuerpo necesita energía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros demostramos? Siempre usamos analogía. Entonces, en la casa conocés, tenés un autito, hay un auto en la familia, o la moto, ¿no es cierto? Bueno, yo acá no voy a dibujar también. Esto no es una bicicleta, es una moto, ¿sí? Bueno, o un tractor, me tocó estar con un niño muy del campo que él no tenía, pero conocía que al campo iban los tractores y que esos tractores necesitaban gasoil o combustible. Y entonces, ¿qué le preguntamos? También le preguntamos de los aparatos eléctricos, ¿no? La tele, la compu, cómo hacen para andar, que se los enchufan. Entonces, algo que les resulta muy gracioso a los chicos, entonces a vos la mamá a la noche te enchufa, ¿dónde está tu cablecito? A ver, mostrámelo. Así que a la noche, acá el doctor La Llana también dice que a la noche se conecta a la pared para tener... ¿Así? No. Así no es. La energía va a venir de los alimentos. Para eso tenemos 7 metros de intestino, para procesar esos alimentos y tomar la energía. Y esa energía en nuestro cuerpo se llama ¿cómo? El azúcar, que en nuestro término médico se llama glucosa. ¿Sí? Entonces, para funcionar nuestro cuerpo necesita alimentarse, si no, ¿por qué comemos? Comemos cada 4 horas, teórico, hay otros comen cada 2, ¿sí? Teóricamente, nuestro organismo, porque hace un trabajo muscular, cuando estamos despiertos, que caminamos, trabajamos, hacemos también trabajo intelectual, todo nuestro cuerpo para funcionar es una máquina biológica. Es una máquina así biológica. Y esa máquina biológica ha sido diseñada con 7 metros de intestino para extraer, procesar y tomar de cada alimento lo que necesita nuestro cuerpo para crecer y desarrollarse. Entonces, de cada alimento va a extraer y el intestino va a pasar a la sangre esa glucosa que va a ser utilizada en cada una de mis células. ¿Sí? Entonces, acá está el aparato digestivo, acá el estómago, el intestino, ¿sí? La célula intestinal sacó muy inteligentemente y pasó al vaso sanguíneo. ¿Qué le pasó? La glucosa. No sé si ven, pero acá dibujamos un vaso sanguíneo y la glucosa. Y la sangre
las arterias, las venas, son nuestras rutas, nuestras carreteras en el cuerpo, ¿sí? Porque llevan todo lo que cada célula de mi cuerpo, desde la célula neuronal hasta la célula cardíaca o la de la planta del pie, necesita. Y entonces, estábamos hablando de diabetes, ¿no? Y entonces aquí recién nosotros vamos a hablar, aquí recién vamos a introducir el término páncreas e insulina. Y previamente nosotros hicimos trabajar a los chicos y a los padres conociendo el cuerpo. Porque el páncreas no es un órgano muy conocido. La gente te ubica el corazón, perfecto, el pulmón. Ahora con el COVID todos saben de los pulmones, del corazón, del cerebro, y casi que hasta pare de contar. El riñón, algunos saben que fabrica la orina. Pero el páncreas, ¿de qué me habla? Semejante nombre, páncreas. Bueno, entonces primero le enseñamos que se ubica en el centro del cuerpo, que está protegido como si fuera una joya, porque es chiquitito, a la altura del ombligo, delante tiene los intestinos, detrás tiene la columna, por el lado derecho tiene el hígado y por el lado izquierdo el vaso. ¿Qué quiere decir? Que es un órgano fundamental que está ahí al lado del plexo solar, y todo lo que hacen todas estas medicinas alternativas van a decir, por algo está ahí, porque es una joya. Porque el páncreas tiene todas las sustancias que le permiten al intestino desarmar esos alimentos y que a nivel de la sangre va a permitir que se use la glucosa. ¿Está? Entonces, acá, cada vez que comemos, cada vez va a llenarse la sangre de glucosa. Va a ser el barrido postprandial de la glucemia, la altura de la glucemia. Y cada vez que comamos, el páncreas va a liberar esto, que es lo que la salvó a su hija, que es la insulina. Entonces, cada vez coma yo una galletita, como un asado, no he comido hidrato, pero me comí un asado, me comí 6 empanadas, o me un plato de locro. No, yo he comido el bife con ensalada. No importa. Lo que nosotros comamos, el páncreas va a liberar tiqui, 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 su gotita de insulina. Como un reloj biológico programado que sabe, detecta y provee exactamente lo que necesita. Cosa que a nosotros desde afuera nos cuesta tanto imitar este sincronismo de la naturaleza y esta maravilla del universo que es el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, a su hija le empezaron a dar insulina y ella empezó a estar bien. Exactamente. A las 3 de la mañana le vuelven a hacer otro resultado de otro laboratorio para ver si realmente era diabética o había un error, cosa muy distinta a lo de hoy en día. Ahora hoy en día se sabe. Entonces ahí nos volvieron a ver a mi esposo y a mí y nos dijeron, bueno, sí, en el segundo laboratorio salió positivo, tiene diabetes y va a empezar a utilizar, le vamos a poner la insulina y nos traen unos frasquitos, nos muestran el frasquito. Entonces, y nosotros no sabíamos qué era, no estábamos procesando nada, no entendíamos absolutamente había nada. que internarla a la par, Marisa. Estábamos totalmente descompuesto ahí, alterados, que no sabía que no estaban sabía. haciendo. Lo único que sabía es que mi hija no se movía. Pero le pusieron la insulina, que en cuestión de horas empezó a mejorar. Al punto que a las 10 de la mañana se despertó pidiendo un sándwich de mortadela. Total. Eso es lo que gritaba la niña. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo? ¿Tan rápido? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y lamentablemente, doctora, ahí empezaron a aparecer las malas noticias de gente que no era profesional. Y nos empezaron a llenar con ideas de que dije, pobrecita, está mal, que va a quedar ciega, que va a hacer esto, porque yo conozco, porque yo... Nada que ver con los profesionales. Claro.
Ahí empieza, vamos a separar dos cosas. Sí. Vamos a seguir como está, porque a mí me interesa que sigamos explicando qué es lo que pasa con la insulina y qué es y de dónde viene. Y después todo el rumoreo, que en qué manera influye ese rumor nefasto, negativo, en que hace algo muy destructivo, sobre todo para el paciente, para la personita chiquita. Destruye la confianza en el equipo que lo está tratando. Y cuando hay un quiebre de confianza, es como, a ver, no sé, será como una gran decepción, ¿no? Vos tenés a alguien con quien vos compartís, o tu vida, o una gran amistad, y ocurre algo, y sí, podemos volver a hablar, pero ya la confianza no era misma. Ya no te volvés a entregar así, a decir sí voy a hacer. Y ese rumoreo, que puede ser con gente conocida, desconocida, a veces hay grupos de gente también, destruye. Y esto lo único que hace es volver a poner en riesgo de vida al paciente, al niño, niña, que está con este proceso. Porque la diabetes no es como tener una infección respiratoria, una infección urinaria, que le voy a dar 10 días el antibiótico, el tratamiento, o bueno, estuvo internada, recibió antibiótico endovenoso, hidratación, la llevo a mi casa y se le acabó la historia. Mi hija vuelve a recuperar su forma de vivir que tenía. No, acá, instalada la diabetes, la vida para esa persona, para esa familia y para ese entorno cambia radicalmente. Se empieza una nueva vida. Y acá, toda la emoción, frustración, rabia, enojo, culpa que hay en la familia, es un momento de un gran impacto. Por eso yo siempre digo y trato de que los pacientes, los padres, puedan expresar lo que sienten, porque tienen que sacarlo. Porque la enfermedad, esta y cualquier otra enfermedad crónica, o que requiere un tratamiento especial, y por tiempo, mucho tiempo, toda la vida, es un accidente que ocurre en la vida de un ser humano. Es algo que nadie lo quería. Por eso no puede haber culpa. Nada hizo Marisa para que a su hija le pase esto. Mucho menos, o menos tampoco el padre. No hicieron. Aparte, no había antecedentes genéticos tampoco. Entonces la enfermedad ocurre como un accidente. Voy caminando, o voy en la bicicleta, o voy en el coche, y ocurre un accidente. Algo que irrumpe. Obvio que hay causas del punto de vista biológico, del punto de vista inmunológico, que van a explicar qué pasó en ese páncreas, en esa célula que tiene que fabricar la insulina, que se llama célula beta, y con esto yo le digo a los chicos, y esta, en vez de ponerle Betty, Betty la linda, Betty la fea, le han puesto beta y se matan de risa, entonces les va quedando. Porque yo no puedo hablar, bueno, tenemos el islote de Langera que va y elimina la insulina, y la insulina es la hormona que actúa en todas. No, yo de esa manera nunca voy a llegar a que el niño, la familia, la niña, el joven comprenda. Y también tengo que respetar este periodo que se llama tal cual periodo de duelo. Y ese duelo tiene distintas etapas que han sido hermosamente estudiadas y perfectamente descritas por una doctora que a todos los médicos les recomiendo que lean el libro La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross. Esta mujer, que fue médica, psiquiatra, pero ante todo un ser humano con una alta sensibilidad, ella era europea. Ella nació en, ¿cómo se llama este país? Suiza, era suiza,
y luego se casó con un médico norteamericano y se fue a Estados Unidos. Ella no había pensado ser psiquiatra, me estoy desviando del tema, pero estamos acá en historias más que charlas científicas. Entonces, esta mujer, cuando entra extranjera a rendir para hacer su formación de posgrado, lo que sería la residencia ahora, rindió y le tocó ser psiquiatra. Y entonces no estaba tampoco ni muy desarrollada ni nada la psiquiatría, estamos hablando de 1940 más o menos. Entonces ella iba y acompañaba a los enfermos, muchos enfermos con cáncer, pero que estaban en su instancia terminal. Y es quien desarrolla también lo que son los cuidados paliativos. Pero sobre todo describe la instancia de las fases por las que pasa ante el diagnóstico, ya sea de una enfermedad muy severa o un diagnóstico ominoso. Entonces la familia va a estar. Y si nosotros queremos ir, bueno, la diabetes es una enfermedad que se produce y yo soy la mejor porque me he leído todos los libros de diabetes, nunca voy a llegar a donde tengo que llegar, que es primero impactar en su corazón, tomarlo emocionalmente y hacer que racionalmente pueda procesar y llevar a cabo todo lo que tiene que hacer esa persona, esa familia, para el cuidado y luego para el autocuidado de la persona con diabetes. En eso tiene toda la razón la doctora. ¿Por qué? Porque nosotros en ese momento, si bien yo lloraba, mi esposo pensaba, y me creí que estaba acostada. Y teníamos por un lado el bombardeo de malas noticias y todo de gente totalmente extraña. Entonces, como papás, nos tomó y nos llevó a tomar la decisión de que a quién debíamos creer, con quién deberíamos estar. Eso es como papás, porque es nuestra responsabilidad. Y nosotros teníamos 22, 23 años en esa época. Entonces, ¿qué hicimos? Nos apegamos, mi esposo nos dijo, bueno, acá, quien tiene la razón, somos los doctores. Así que vamos a hacer todo lo que dicen los doctores. Y yo digo, bueno, pero no hay que hacer caso. Nos vamos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Así. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en el crédito. Y necesitamos trabajar. La confianza no se va a romper en el momento, o al menos no se rompe, porque vieron cómo estaba, cómo llegó en un estado límite casi, prácticamente límite, y cómo a través de esos pinchitos, que sí, son muchos pinchitos en el día, el chico se recupera. ¿Y por qué se necesita? Porque voy a hacer bien grande este dibujo, no sé si ven, me parece que no, yo veo la pantalla y me parece que no ven nada, pero bueno, este es el vaso sanguíneo. Llega la glucosa, ¿sí? Y acá están las células. Las células que están esperando que entre esa azuquita. Recordemos, glucosa es igual a azúcar. ¿Sí? Bien. Entonces, del páncreas vienen las gotitas de insulina. La señora insulina le da la manito a la glucosa y la hace entrar a la célula. Le da la manito a la glucosa y la hace entrar a la célula. Por eso, en todas las páginas que ustedes vean, cuando hable de la insulina, le va a hablar que la insulina es la llave. ¿La llave de qué? Del metabolismo. Es la llave que yo necesito para que esa glucosa, que aumentó muchísimo, más de 200 tiene que tener acá seguro, entre a la célula y la célula pueda trabajar, pueda crecer, pueda hacer el trabajo, la célula muscular, el trabajo muscular, el músculo cardíaco, su músculo funcionar como tiene que funcionar. Y la insulina es necesaria en la niñez, sobre todo y en forma principal también para el crecimiento. Una vez escuché a una señora que me dijo, pero los pediatras que hacen diabetes solo pesan y miden a un chico. Señora, pesar y medir a un chico que tiene diabetes es la primera herramienta, y en pediatría, crecimiento y desarrollo, es lo que primero que nos dice ahí al alcance de nuestras manos sin tener que hacerle nada, que el chico va bien o al chico a este le pasa algo. Porque incluso con un diagnóstico de diabetes, un chico
que se estanca en el crecimiento, que no está creciendo bien, o está mal insulinizado, necesita más insulina, o tiene otra enfermedad además de la diabetes. Entonces, pesar y medir a los niños y ver cómo está su crecimiento es parte de la base de la pediatría, y el médico diabetólogo, antes de hacer diabetes, es pediatra. Y nosotros como pediatras no tenemos que olvidarnos de nuestra base fundamental, que es evaluar el crecimiento y el desarrollo de un niño. Entonces, a veces también me ha pasado decir, pero no, señora, me llama la atención, hace 3 meses, 4 meses, el último control, no aumentó de peso. No, pero él está bien. A veces nos quedamos con ese tipo de respuesta, a veces esto que yo decía, la confianza, se va recabando, se va rompiendo, y entonces no logramos conectar en la forma mejor para que la familia entienda que esta sustancia insulina, que es una sustancia, yo le voy a decir un gran corazón, porque este año se cumple, bueno, parece otra cosa, pero es un corazón. Está bien, el corazón está bonito. El corazón es un corazón, se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina. Previamente a este descubrimiento, antes de 1921, y que se logra purificar, sacar del páncreas de los animalitos la insulina, los pacientes, todas las personas que tenían este tipo de diabetes, indefectiblemente fallecían. Entonces, este señor, estos 2 médicos de Canadá, Bastin y Ben, que fueron premio Nobel, ellos donaron la patente. La verdad, otro médico que donó la patente fue Sabin, porque me emocionaba, porque cuando uno lee la historia de esta gente que fue tan grande, que fue con recursos mínimos, y no tenían toda la tecnología, no tenían la tecnología informática, no tenían, y logran comprometerse con algo que ellos ven que le está pasando a las personas y a los niños, y hacen un descubrimiento que cambia la historia de la humanidad. Esos descubrimientos cambiaron la historia de la humanidad, y son gente que donaron las patentes. Sí, acá Marisa, después lo va a poner. Después ahí, lo vamos a poner también. Porque ellos hacían, obviamente, hacían estudios, hoy no están permitidos los estudios en animales, una serie de regulaciones y demás, pero bueno. Y ves, era estudiante de medicina, ni siquiera era médico, era el ayudante, y la historia es muy interesante porque un investigador le prestó una parte, como un galpón donde tenían los bártulos, le dijo, bueno, ponete ahí, a ver qué hacer. A ver qué hacer, descubrió la insulina. Purificó la insulina y permitió que la historia, por lo menos, de las personas con diabetes cambie de ahí en adelante. Y hasta el día de hoy sigue cambiando, porque se siguen trabajando sobre nuevas moléculas de insulina que faciliten, que mejoren, que permitan esto, que es por lo que todos trabajamos, que es una mejor calidad de vida. Exactamente. Y aparte de eso hay una cuestión, como dijo la doctora. Ellos como profesionales hacen todo. Excelente, un trabajo en equipo, todo. Pero la otra gran parte lo tenemos que poner los papás. Porque nosotros tenemos que empezar a confiar en ellos. La salud de nuestros hijos está de por medio y no comparar, porque la gran mayoría de los papás o de los adultos comparan. A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? No, cada chico, cada persona, cada tratamiento es único, es personalizado. Y a la única persona que hay que recurrir para que tiene el poder de decir esto sí va, esto no va, vamos a cambiar, vamos a hacer, es el profesional. Lista y llanamente. De esa manera nosotros hemos salido hace 25 años adelante con Ángela, porque los pronósticos de afuera eran otros, pero aprendimos a confiar de forma inquebrantable. Generamos los hábitos saludables, porque esos hábitos que nos dijeron que tenemos que incorporar en Ángela, nosotros lo aplicamos a nosotros, en la familia, directamente. Obviamente, eso es acompañar, ¿sí? Es el acompañamiento familiar que se necesita en esta patología. Vamos a terminar, porque si no hemos hablado de tantas cosas,
Pero yo lo que quiero decir, porque esto está muy bueno, este gráfico que te voy a mostrar, y este gráfico dice 365 días y las 24 horas de los 7 días la persona tiene diabetes. O sea, no hay feriado, fin de semana, Navidad, Año Nuevo, Con el vacaciones. médico o con los equipos, si el paciente, como dicen las guías, se controla cada 3 meses, tiene 4 horas en el año. Con los equipos educadores, que los vemos una vez al mes, 12 horas en el año. Pero el paciente vive con diabetes los 365 días, las 24 horas del día. Por eso, la base más importante, o la base, o el tratamiento de la diabetes, es la educación. La educación diabetológica. ¿Sí? ¿Y quién la tiene que realizar? Los profesionales que se hayan capacitado como educadores en diabetes. Porque no es simplemente, hoy estamos en una charla informal, pero la educación no es esta charla informal. La educación va a empoderar a Marisa, va a empoderar a su hija, le va a permitir que adquiera todas las destrezas, todas las herramientas para que haga su automonitoreo, para que haga su autocontrol, para que sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo facilitar su vida. Y la persona con diabetes, ¿cuántas decisiones, se habla hoy, toma en el día? Desean que una persona entre 250, y bueno, tiene más 50 decisiones, más de 300, son más, porque a cada rato, si va a comer, si va a ir a la reunión, si va a salir, ¿qué va a pasar cuando esté adolescente y salga a la noche? ¿Qué va a pasar cuando sus amigos tomen la cerveza o quieran fumar? Y no hablemos de las otras sustancias que no son permitidas. Entonces, hay muchas cosas que aunque nosotros tengamos férrea convicción como la que yo tengo y contra la que yo lucho cuando estoy frente a un adolescente ya mayor, pero de hecho todos deberíamos ponernos de acuerdo en que realmente antes de los 18 años no se debería tomar alcohol, sin embargo se toma. Yo sigo sosteniendo, no se debe, los chicos no deben, porque el alcohol tiene una influencia deletérea en el cerebro en desarrollo y todavía no se terminó de formar el cerebro. Entonces, pero sin embargo, tenemos que abrir esa otra puertita y entenderlo al otro, y saber cuál es la circunstancia y la situación en la que está. Dos cosas porque vamos a terminar o vamos a ir finalizando la charla que no quiero dejar de decir, y es con qué valor de glucemia se hace el diagnóstico de diabetes. Entonces, porque nosotros dijimos que es una instancia donde hay síntomas, donde hay una presencia de clínica y hay un laboratorio que me va a confirmar de qué está pasando con esos síntomas. Entonces, toda glucemia de 200 miligramos decilitro en cualquier momento del día, esto es sin ayunas, más síntomas, hace diagnóstico de diabetes. ¿Qué otro método tengo yo para dos valores mayores de 126 miligramos decilitro en ayunas? ¿Y qué otro método para diagnosticar? En la prueba de tolerancia oral a la glucosa, cuando tiene 200 o más en la segunda hora. Esos son los criterios diagnósticos de diabetes. ¿Cuánto tiene una persona normal? Y una persona normal tiene que tener entre 70 y 100 en ayunas, y hasta, esto es normal, y hasta 140, que decimos postprandial, que es a las 2 horas después de comer.
¿Y cuánto es lo que nosotros buscamos en un paciente con diabetes? Y hay algo muy lindo que dijo Marisa. Cada chico, cada persona con diabetes, personita o persona más grande, tiene su propio tratamiento, ¿no? Y eso nosotros, a mí me gusta tomar algo que usan mucho los de adultos, que es, tienen el traje a la medida. Y ese traje lo va a hacer entre este diálogo, esta construcción del tratamiento entre el paciente, la familia y el médico. Porque en el espacio de tiempo que nosotros tenemos para interpretar lo que le pasa a esa persona con diabetes, tiene que estar todo ese aporte de la familia para decir, mire, cuando sabe que viene de hacer ejercicio y primero tiene alta, después le baja, sabe que ha comido tal cosa, come banana y se le va un montón, no, mi hija la tolera bien a la banana, no, se come mandarina, come... Todo ese diálogo que permite que se interprete y se vaya haciendo el tratamiento, no lo hace cualquier médico. No es como muchas veces el paciente chiquito a la noche tiene fiebre, entonces llaman a la farmacia y dicen, ay, don José, me manda, después le mando la receta, me manda el ibuprofeno, me manda una amoxidal, me manda una amoxicilina. Eso no es, doctor, ya se durmió la broma. Bueno, es algo que pasa, ¿sí? Bueno, no le va a pasar. Marisa, de 25 años, usted ha ido al farmacéutico, por más que la conozca, y le ha dicho, me da la insulina porque sabe que no tengo la receta, me quedo sin la receta, después te la traigo. No, jamás. Jamás. Ningún farmacéutico le va a dar ni frasquito ni lapicera de insulina, ni ningún otro médico que no haga diabetes o no entienda de diabetes le va a manejar la dosis de la insulina. No hay un prospecto que diga de tal peso, de tal edad va a recibir. ¿Por qué? Porque la insulina es un medicamento cuya principal función, ¿cuál es, Marisa? ¿Qué hace la insulina? Y la insulina lo que hace es bajar la glucemia. Baja la glucemia. Es la llavecita para que también funcione todo. Pero este es el efecto. Claro. Este efecto que baja la glucemia. Y este mismo efecto, en algún momento, me da la complicación aguda más común, más frecuente de la diabetes en tratamiento insulínico, que es la hipoglucemia. Y la hipoglucemia, yo tengo que saber, y para esto se lo adiestra, se lo prepara, se le enseña al paciente, que tiene un número clave y que todo valor menos de 70 se considera hipoglucemia. Y el paciente y la familia o el entorno tienen que saber cuáles son las medidas a hacer para activar o revertir este proceso. Por eso, en la diabetes, el tratamiento es artesanal, es personal, no hay dos chicos de la misma edad con la misma dosis de insulina, tenemos muchos recursos terapéuticos hoy en día, diferentes tipos de insulina, diferentes tecnologías para la aplicación de la insulina, y todo eso hace al permanente desafío de formación, de capacitación, de conocimiento, pero también de tener recursos y conocimientos para trabajar con la familia, entendiendo en qué momento está. No es lo mismo tener un lactante donde no hay más que el contacto con la vista, la voz, cómo responde el niño, los tonos de la voz y demás, donde los interlocutores principales son los padres. Entonces, es diferente a trabajar con el adulto, que el adulto generalmente va solo a la consulta y está con su médico o médica diabetólogo. Entonces, en pediatría tenemos que abarcar las distintas instancias de crecimiento, del desarrollo cognitivo, qué capacidad tiene este niño ahora para aprender. Y ayer en el consultorio nos
estábamos con la doctora, que acá la tengo, a la presidente, la doctora Guadalupe, haciendo las checklists, controlando que los pacientes, con los padres, con los niños, nos vayan respondiendo cómo estaban con sus tratamientos, y la nenita de 4 años perfectamente podía ubicar cómo eran los pasos del automonitoreo con la foto, o cuáles son las insulinas que ella se aplique, y cuál era la lenta, cuál era la rápida, cuándo se tenía que poner, y por qué se tenían que poner. Y entonces uno dice, bueno, llegamos a un punto que tiene que internalizar y que tiene que saber, que tiene que asumir un estilo de vida. Tener diabetes es tener un estilo de vida. Y ese estilo de vida tiene que ser compartido por la familia, y entonces el paciente no se siente, el niño no se siente discriminado, solo, y sí se siente acompañado. Bueno, hay tanto para hablar, Marisa. Exactamente, mi querida doctora. Bueno, esto es el principio de muchísimas cosas que pasan en el mundo de la diabetes. Una patología muy tratable con los profesionales que corresponden, y me quedo con la palabra de que se hace un traje hecho a medida. Porque cada persona, cada chico, cada familia es único e irrepetible. Y los únicos que tienen el poder de hacer ese traje a medida son los profesionales en equipo. Y en eso tenemos que trabajar muchísimo para que salgamos todos adelante. Porque si el paciente está bien, la familia va a estar bien. Y si esa familia está bien, todo a su alrededor va a estar bien. Y lo que queremos es justamente eso, empoderar a todos. Pero de la información que viene de los profesionales. Así que como esto es el principio de muchísimas charlas que vamos a tener acá, de muchísimos ciclos, la siguiente, ya la doctora nos sorprenderá, porque acá tenemos diabetes tipo 1, tipo 2, tenemos la alimentación, tenemos los tipos de insulina, es un mundo, la actividad física, los chicos chiquitos, los adolescentes, el mundo de los adolescentes también, la revolución hormonal y todas esas cosas, y un montón de cosas, pero necesitamos que la información venga de la mano de los profesionales. La alimentación hoy en día y todo. Y de paso vamos derribando lo que son los mitos, estas malas informaciones que siempre llegan por ahí. Sí. San Google, el 90% de lo que está en Google, en Internet, en YouTube, todo eso, no tiene que ser validada la información, porque hoy cualquiera hace cualquier cosa en realidad en las redes y no hay filtro. Entonces hay que ver las referencias. Si tengo las referencias de una universidad, de que es un servicio de un hospital, donde figura el nombre, figura quiénes son y demás, pero si son, hay muchas fake news, o sea, noticias falsas. Y una de las cosas, a veces vienen también las abuelitas y dicen, eso es porque comía mucho caramelo, le agarró la diabetes. No, comer muchos caramelos no estará muy bueno, pero no es la causa de que tengan. Acá hay un proceso inmunológico que afectó a la célula del páncreas que dejó de fabricar insulina. Por eso el tratamiento en la diabetes tipo 1 o infanto juvenil o insulino dependiente, se necesita la insulina para vivir. Es diferente al momento en que un paciente tipo 2 adulto se hace insulino requiriente y ya tiene complicaciones. Porque mucha gente dice, no, mi suegra, mi mamá no quiere que le ponga porque a mi tío le han cortado la pierna, es lo más que escuchamos después que le han puesto la insulina. No, la insulina no corta la pierna a nadie, no es eso. El mal tratamiento, tener un mal tratamiento de la diabetes, de la base, no tener un peso adecuado, comer con muchas grasas, comer con muchos hidratos, no hacer actividad física, o sea, todos estos factores ambientales. Cuando creo que solo la pastilla de la metformina, la glibenclamida, lo que me den, me va a solucionar el problema del azúcar, no es así, ni siquiera con la insulina. La insulina necesita que el paciente coma de una determinada manera, que haga determinada actividad física. ¿Para qué? Para estar saludable. Porque muchas veces se confunden, entonces come, después te pone insulina. Yo creo que ese es la cosa más deletérea que le puedo enseñar a alguien que tiene diabetes. O a un chico, o a un niño, déjalo que coma, si con tal, después se pone la insulina. Es lo
que más le va a entorpecer la vida en el tratamiento con insulina. Realmente necesitamos tener hábitos, realmente necesitamos tener orden. Es una enfermedad que no va con el desorden. Necesitamos, yo digo, no te pones primero el pantalón, la calza y después la bombacha o el calzoncillo. Primero te pones la ropa interior, bueno, lo que usan, y después te pones la otra ropa. Saludos para la doctora Pacheco de parte de la mamá de Giselle, una nena con diabetes. Ah, bueno, un beso grande a Giselle y a su familia y a su mamá. Y a todos. Bueno, acá también bueno, hay varios pacientes y varios papás que se han doctores que se han sumado, así que en ese sentido, bueno, estamos juntos. Bueno, cualquier pregunta que quieran dejar, después Marisa, el grupo me acercará y con todo gusto iremos respondiendo. Así que ya planearemos otro encuentro. Sí, doctora, Con este ustedes, jueves bueno, al parece que otro ha sido muy jueves, constructivo, ¿no? este jueves al otro jueves viene el otro ciclo. Así que nos vemos dentro de 2 semanas en este mismo lugar, por el mismo canal, a la misma hora. No se me pierdan. Comisión de Proyectos Comunitarios. Comisión de Proyectos Comunitarios. Y esto va a quedar grabado, lo van a subir en la plataforma del canal de YouTube del Colegio de Médicos de Salta. Así que un placer, un gusto. Muchísimas gracias, mi querida doctora. No, por favor, y a todo su equipo. estamos para colaborar con la comunidad. El principio de mucho, ¿no, doctora? Así que Si bueno, Dios quiere. acá les mandamos saludos en nombre de la doctora Mónica Gelsi, el doctor Juan Carlos Larraona, el resto de la comisión La de doctora proyectos. Beatriz, que La también se ha doctora sumado. Beatriz. Vení, Roxana, que te presente. Vengan, por favor, si lo están viendo. Estamos Nico Rada, hablando de nuestro los temas. operador. Es una excelente médica neonatóloga, compañera mía del hospital, querida amiga, y que tiene muchas propuestas temáticas desde cómo se nace el recién nacido, las características, cuáles son sus cuidados. Bueno, tenemos muchas cosas para aportar para lo que quiera la comunidad. Y también a Bení Guadalupe, que está acá haciéndonos el aguante con su formación en la residencia, así que también. Muchas gracias, muchas gracias por estar y escuchar. Chao. Esto continúa. Comisión de Proyectos Comunitarios del Colegio de Médicos. Bueno, cualquier consulta por